Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. As uncertainty has grown, many banks have restricted lending. Credit markets have frozen, and families and businesses have found it harder to borrow money. We are in the midst of a serious financial crisis, and the federal government is responding with decisive action. So I propose that the federal government reduce the risk posed by these troubled assets and supply urgently needed money so banks and other financial institutions can avoid collapse and resume lending. This rescue effort is not aimed at preserving any individual company or industry. It is aimed at preserving America's overall economy. In January issue, the bailout was far bigger than the Federal Reserve let the public or even members of Congress know at the time. Durante el colapso del 2008, cuando el gobierno rescató a gigantes demasiado grandes para quebrar como Bear Stearns, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, ¿a quién contrataron para analizar y limpiar el desastre? Otra firma financiera gigante con el nombre de BlackRock, liderada por un multimillonario muy bien conectado llamado Larry Fink. BlackRock se adjudicó contratos gubernamentales clave para ayudar en el colapso sin tener una licitación competitiva, todo mientras estaba envuelto en secreto. Básicamente, Larry Fink fue contratado para ser el gerente del rescate de Wall Street por parte de Washington, a pesar de que BlackRock es uno de los mayores accionistas de los mismos bancos que estaban ayudando a rescatar, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la economía posterior al rescate. Pero avancemos rápido hasta la pandemia del 2020. Rick, quick question for you, sir. We're just getting word from the Federal Reserve, and this might be boosting the markets even more this afternoon. They are talking about the details of their corporate bond purchases. The Fed making history today, and for the first time ever, began buying corporate debt ETFs. The unprecedented move driving an explosion in the corporate debt market. We are committed to using our full range of tools to support the economy and to help assure that the recovery from this difficult period will be as robust as possible. But again, as I mentioned, the Fed 2 weeks ago began buying individual corporate bonds, and we just got granular detail about what types of purchases it made yesterday. ¿A quién contrató la imprenta de dinero de los Estados Unidos, la Reserva Federal, para administrar su esquema de compra de bonos corporativos? Que básicamente estaban rescatando a corporaciones que tenían demasiada deuda para soportar la pandemia. Lo has adivinado, volvieron a BlackRock. Aunque una vez más, las mismas corporaciones que BlackRock estaba ayudando a rescatar eran las mismas corporaciones en las que poseían algunas de las mayores participaciones. Keep in mind though, these are just the top 10 holdings. The whole list, which the Fed has published on the New York Fed website, includes 794 companies. So yes, these are just the top 10 by holdings, but there are hundreds of other companies that could be part of the Fed's portfolio as well. Larry Fink fue el hombre más poderoso en la economía posterior al rescate y ahora podría decirse que es uno de los hombres más poderosos de la economía posterior a la pandemia. Y sin embargo, a pesar de todo su considerable poder, el público en general prácticamente nunca ha oído hablar de Larry Fink, con BlackRock apenas saliendo a la luz pública durante las recientes afirmaciones de que están comprando casas unifamiliares. Eso es porque Larry es inteligente, lo ha mantenido intencionalmente de esa manera. Ha pasado los últimos 33 años convirtiendo a BlackRock en el administrador de activos más grande del mundo, con más de 9 billones de dólares bajo su administración. No mil millones, billones con B. Hoy en día, los clientes de BlackRock incluyen las cuentas de jubilación de la gente común promedio en forma de fondo de pensiones. También tiene fondos de soberanos como sus clientes, otros bancos centrales, dotaciones universitarias, compañías Fortune 500 y millones de inversores individuales. Son uno de los principales accionistas de muchas de las mayores empresas que cotizan en bolsa como Apple, Microsoft, Facebook e incluso otros bancos importantes como Wells Fargo y Chase. Y para poner sus 9 billones de dólares en perspectiva, los 300 fondos de pensiones más grandes del mundo solo tienen un total de 6 billones. Vanguard, el gigante detrás de los fondos mutuos, y los ETF están detrás de BlackRock con solo 7.1 billones bajo administración. Y si se juntan las tres grandes firmas de gestión de activos, BlackRock, Vanguard y State Street, controlan un total de 15 billones de dólares, aproximadamente equivalente a casi el 70% del PIB de Estados Unidos. Y Larry Fink ha hecho todo esto en gran parte en las sombras, con solo unas pocas entrevistas y apariciones ocasionales en CNBC. Es como el mago de Oz, el hombre detrás de la cortina, como dice William Cohan, un ex banquero de inversiones y autor de House of Cards, un relato de colapso de Bear Stearns. Esto es BlackRock, lo que algunos llaman la institución financiera más influyente del mundo, el banco que se esconde en las sombras más grande del mundo, y quizás la empresa que es dueña del mundo. Cuando Bloomberg le preguntó a Larry Fink si es cierto que él es el hombre más poderoso en finanzas, el hombre responsable de 9 billones de dólares trató de convencerlo de lo contrario, diciendo: no me considero poderoso. ¿Eso es cierto? ¿BlackRock es el dueño del mundo? Bueno, esto es un poco complicado.
BlackRock presume de unas estadísticas impresionantes. En 2010 fueron llamados la institución financiera más influyente del mundo y en 2014 tenían $4 billones bajo gestión, lo que les convertía en el mayor gestor de activos del mundo. A modo de comparación, el Banco Industrial y Comercial de China solo tenía $3 billones y como acabo de mencionar, sus activos se han más que duplicado hasta los $9 billones en los últimos 7 años. Parece que BlackRock tiene una mano en casi todo en estos días. Son uno de los principales accionistas de algunas de las mayores empresas del mundo que cotizan en la bolsa. Es uno de los principales accionistas en los bancos como el de Deutsche Bank, con 4.81%. En 2020, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China aprobó la creación de un fondo de inversión en China, lo que convirtió a BlackRock en el primer gestor de activos en obtener luz verde para ello. También tienen acciones en varios de los principales países europeos, incluidos sectores como la energía, el petróleo y el gas, el transporte, la alimentación y por supuesto las finanzas. Y aquí está el truco. BlackRock tiene lo que se llama propiedad circular, donde poseen acciones en empresas que poseen acciones en BlackRock. Definitivamente no es un conflicto de interés, así que están literalmente en todas partes, debido a su asombroso tamaño y poder, y al hecho de que en gran medida operan fuera de la vista. BlackRock ha sido llamado el banco en la sombra más grande del mundo, lo que lleva a la pregunta: ¿qué lleva a alguien a crear algo tan grande? Larry Fink es conocido como el tipo que siempre quiso más de lo que tenía. Los amigos lo etiquetaron como obsesivo, paranoico por mantener el control. Ha sido considerado como alguien que conoce los mercados por dentro y por fuera, entiende los negocios al derecho y al revés, pero él llegó a donde se encuentra ahora aprendiendo de una pérdida de $100 millones. Larry se recibió en ciencias políticas en la UCLA y empezó a trabajar en Wall Street a los 23 años. Teniendo esa ventaja en su puesto, más adelante tendría un rol crucial en ser un hombre clave entre Washington y Wall Street. Recibió ofertas de algunos de los principales bancos de inversión, pero se decidió por el First Boston, donde trabajó en la estructuración y negociación de bonos, lo cual suena bastante interesante. Ascendió rápidamente y en una década se convirtió en una leyenda de Wall Street, donde desarrolló el mercado de títulos de deuda, donde deudas como las deudas de auto, de crédito e hipotecarias se fusionaron y serían cortadas en pequeños pedazos y estas se venderían a otros inversionistas. Y si esto te suena familiar, es porque estos bonos son los mismos bonos respaldados por valores de hipotecas, que fue lo que llevó al hundimiento del 2008. Pero antes de que eso pasara, la titulación de deuda era considerada muy innovadora y transformó la cara de las finanzas. Si de la noche a la mañana eres un banco gigante o un fondo de pensiones o cualquier cosa que quiera hacer que pueda invertir en el mercado de valores, ahora podrías invertir en bonos de títulos de deudas que eran respaldadas por miles de préstamos relativamente seguros. En forma, él creó una de las principales herramientas que condujeron al colapso y fue él mismo que el Tesoro de los Estados Unidos contrató para arreglar esta misma problemática. Su gran interés por la política y su astucia estratégica le ayudaron a ganarse la reputación de un verdadero cerebro de la inversión y por ello fue recompensado. Larry ganó mucho dinero y recibió un montón de elogios. Con solo 31 años, se convirtió en el director general más joven de la historia de The First Boston. Muchos incluso pensaron que algún día llegaría a dirigir la empresa. En total, él ayudó a sumar más de $1,000 millones en activos en la línea de fondos de inversión de The First Boston, pero entonces la estrella que iba en ascenso se derrumbó. Poco después de una de sus mayores ganancias, Larry perdió $100 millones para su empresa. Una mala decisión de su parte resultó en la eliminación de muchas operaciones, así como la eliminación de coberturas diseñadas para compensarlas. Y de la noche a la mañana, Larry pasó de ser un héroe a un activo tóxico que debe evitarse en todo momento. Fue un desterrado. Su reputación se quemó por todos lados y sus colegas no querían tener algo que ver con él. Así que se vio forzado a abandonar la empresa después de 12 años y después de hacerle más de $1,000 millones. Mientras que una catástrofe como esta podría marcar el final para muchas personas, no fue para el caso de Larry. En lugar de ello, lo utilizó como munición, prometiendo no volver a encontrarse en una posición en la que no comprendería el riesgo que corría. En 1988 tenía 35 años y estaba decidido a relanzar su carrera, así que Larry cofundó Blackstone Group junto con el ahora inversor multimillonario Stephen Schwarzman, empezando con una línea de crédito de solo $5 millones. En 1993, Larry estaba arrasando con $20,000 millones bajo su gestión, pero en lo que algunos llamaron una lucha de poder entre Fink y Schwarzman, en donde chocaron dos personalidades muy fuertes, ambos se separaron poco después. Fue entonces cuando Larry pasó a centrarse en crear BlackRock, canalizando todo su dolor y trauma del pasado para hacer crecer la empresa a un ritmo asombroso. En 1999 salió a la bolsa por $375 millones. En 2004 se fusionó con Merrill Lynch, añadiendo $500,000 millones a los activos de BlackRock y en la actualidad cuenta con $9 billones. Aunque el tamaño de BlackRock es impresionante, lo que
que realmente les diferencia es la sofisticada tecnología que utilizan llamada Aladdin, que básicamente es una supercomputadora que usan para sus clientes. Aladdin es una extensa red de 5.000 ordenadores que BlackRock utiliza para supervisar millones de operaciones y analizar las carteras de sus clientes las 24 horas del día, que analiza cualquier tipo de riesgo. Aladdin está tan extendido que hoy en día es básicamente el sistema nervioso central para muchos de los jugadores más importantes en la industria de gestión de inversiones, y para que puedan ofrecer este servicio deben tener acceso a datos confidenciales de bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones y otras instituciones importantes de todo el mundo. Esta computadora de alta gama repasa literalmente todos los escenarios posibles y señala cualquier cosa que pueda salir mal, lo que permite a sus clientes tomar las mejores decisiones de inversión. Y es a través de Aladdin que BlackRock en realidad está en el extranjero manejando al menos $21 billones en activos en vez de solo 9 billones. Y eso es de solo un tercio de los 240 clientes de Aladdin, lo que significa que una sola empresa, BlackRock, tiene el ojo puesto en el equivalente de al menos el 10% de todas las acciones y bonos en el mundo. 2008. El mundo entra en una crisis financiera global que no se veía desde la Gran Depresión, y Wall Street necesita que Washington le rescate. ¿A quién llaman para gestionar el rescate? Lo has adivinado, a BlackRock. La Fed de Nueva York acudió personalmente a Larry en busca de ayuda para gestionar $30,000 millones en activos tóxicos de Bear Stearns. Trajeron a BlackRock para que les asesorara sobre cómo gestionar los $100,000 millones en activos de AIG. Incluso contrataron a BlackRock para gestionar los $301,000 millones en activos de Citigroup, todo ello a puerta cerrada y sin licitación. Así, Larry fue más poderoso que nunca. Pasó de ser el hazmerreír de las finanzas a ser un eje de Wall Street y Washington. Como dijo un ejecutivo bancario, Larry siempre ha querido ser importante y ahora es más importante de lo que pudo haber soñado, y esto le encanta. Al final, ganaron al menos 200 millones con estos contratos en total. El tamaño masivo de estos contratos, el secreto que lo rodea y la enorme influencia de BlackRock comenzaron a hacer que la gente hablara. Es como el Blackwater de las finanzas, un gobierno entre las sombras. Blackwater, como el contratista militar privado más infame durante la guerra contra el terrorismo. Pronto podrás ver nuestro documental completo sobre esto, espéralo muy pronto. Ahora, en la superficie, esto puede sonar bastante turbio y corrupto, pero si lo piensas, si el gobierno va a intervenir, ¿qué más harían? ¿Que no son al menos parcialmente responsables de este lío por establecer las tasas de interés tan bajas, por lo que obviamente ya son incompetentes? ¿No son expertos en cosas como valores respaldados por hipotecas? Entonces, ¿por qué acudieron al hombre que es un experto y que ayudó a realizar estas cosas en primer lugar? No digo que sea correcto, no digo que sea turbio y corrupto, solo digo que otorgar estos contratos de millones de dólares a un hombre como Larry Fink es comprensible. Y no se detuvo ahí. Cuando hubo un total e inesperado descontrol en marzo del 2020 con COVID, BlackRock vino al rescate tanto como para Wall Street como para el gobierno nuevamente. La Reserva Federal los contrató para ayudar a rescatar a las corporaciones con demasiada deuda o que necesitan pedir prestado más dinero para mantenerse a flote, lo cual nuevamente incluye corporaciones en las que tienen grandes participaciones. Nuevamente, definitivamente no es un conflicto de intereses. También ayudaron a la Fed a comprar más valores respaldados por hipotecas, además de eso. Entonces, ¿hacia dónde avanza BlackRock? ¿Qué hace un hombre cuando ya lo tiene todo? En 2019, la gente presentó peticiones contra BlackRock por estar entre los principales accionistas de la producción de petróleo y carbón. De hecho, invertir en industrias de alta contaminación ha sido básicamente la columna vertebral de la cartera de BlackRock a lo largo de los años. Entonces, según Larry, están impulsando la inversión ambiental, social y sostenible. Aún no se sabe si realmente creen o no en estas cosas. Sin embargo, parece que han hecho esfuerzos legítimos para expandirse a este mercado más ecológico, con nuevos productos ambientales. Se han asociado con inversores activistas, respaldaron una resolución de los accionistas, básicamente obligando a ExxonMobil a tomarse en serio el cambio climático. Larry incluso escribió una carta directamente diciéndole a las empresas que necesitan contribuir a la sociedad para recibir el apoyo de su empresa. Este nuevo impulso para la inversión sostenible o la inversión ESG es una gran razón por la que ves tantas corporaciones que intentan parecer woke en estos días.
So ESG, and this is now something that if you want to invest in a company, they will, on their investor relations page, they'll show you their ESG score. ESG stands for Environmental, Social, Corporate Governance. And this is where the woke culture comes from. So they've created this kind of phony baloney rating system that says, well, if you, I'm exaggerating, but if you mention that you are, have a green agenda and you believe in carbon credits and you might trade some credits somewhere, then you get a higher score and therefore you're more investable. And it's very interesting to see how big investors like insurance company, institutional investors, they are steering away from anything that does not have the right ESG rating. And so in order to have investors continue to be interested in the stock, which is important for the company, for its perception, certainly for the officers of the company and the shareholders, you have to move this along continuously. And so it's very simple to see why doing a woke ad as Nike or as any other company, and Pride Month is fantastic because Pride is easy. Throw up some flags, show the right people, trans, whatever, and you got a high ESG score. El principal catalizador del éxito de Larry es la humillación desgarradora que experimentó después de perder $100 millones. Eso es lo que realmente catapultó a BlackRock a lo que es hoy. Larry puso todo su ser en la empresa y la mayoría de la gente está de acuerdo en que sigue tan motivado como siempre. Cuando se le pregunta a un nivel personal ¿qué es realmente importante? Esto es lo que tenía que decir. Aunque esto suene trillado, es realmente importante para mí ser percibido como un buen ser humano, una persona cariñosa que siempre se presenta como real y sin pretensiones. Y una cosa le digo a todos, aunque es posible que no puedan publicar esto, es que soy el mismo idiota que era hace 30 años, y realmente estoy orgulloso de eso. Esto es lo que dijo Larry. Si de hecho existe un oligarca estadounidense hoy en día, Larry Fink definitivamente sería uno de ellos. Pero, ¿es un buen oligarca o uno malo? ¿O están montando un espectáculo para mantener al público a raya? ¿Y qué tan influyente es realmente BlackRock? ¿Y cuánto control sobre el mundo tienen realmente? Dime, ¿qué es lo que piensas acerca de todo esto en los comentarios?